palla buona, tiro, rete di Falcao. Da Cafu che lancia Battistuta, è partito Battistuta in posizione della destra, sta arrivando Montella, Battistuta, Buffon, Montella! Insiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Roma have risen from their ruins! Nonetheless, the Greek god in Rome! The unthinkable unfolds before our eyes! This was not meant to happen! This could not happen! This is happening! Pellegrini dietro per Ryan Cristante, quindi Mancini per parte offensiva, va dentro Pellegrini, il cross invece per Zaniolo che la mette giù, va di tiro, Planeta Roma Podcast. Hola a todos, soy Santi Boys y este es un nuevo programa de Planeta Roma Podcast. No es un programa cualquiera, y es que nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol nos lleva a defender unos colores, los colores giallorossi. Y considero que para defenderlos con honor y para defenderlos con esa pasión que nos caracteriza a los aficionados de la Roma, es oportuno conocer nuestra historia. Y toda historia tiene un punto de partida. La Roma no es menos, y es una historia que hoy os queremos contar. Roma es una ciudad apasionada, efervescente, que vive intensamente el calcio. Entre Roma y Lazio, como ya sabéis, se reparten la devoción futbolística de la gente de la capital italiana y de su propia región. Mientras la Roma aúna el furor de la ciudad y de los barrios populares de la misma, la Lazio hace lo propio en la periferia, es decir, en el contorno de la ciudad y en las zonas rurales de la región. Es más, uno de los sobrenombres dedicados a estos aficionados, a los aficionados de la Lazio, es Burini, algo que en italiano, en nuestra traducción, vendría a significar algo así como pueblerino, como paleto. No deja de hacer referencia a su creciente popularidad en las zonas rurales de la región de la Lazio, de la cual toma el nombre. Nosotros nos centraremos mínimamente en esa rivalidad, pero sobre todo en lo que concierne a nuestro equipo, a la Roma, el equipo que lleva el nombre de nuestra ciudad. Y para ello no estoy solo, estoy acompañado de Martín Villalba. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Santi, y hola a todo el popolo gialloroso que nos escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde donde sea que nos estén escuchando. Y sí, concuerdo muchísimo con Santi en que para entender, y bueno, parte importante del defender y aficionarse a unos colores y el cariño y todo eso, es el entender de dónde venimos, el origen del equipo, el origen de los colores, el origen del escudo. Y en ese sentido yo quisiera iniciar un poquito este podcast de índole histórica, de índole casi cultural, hablando de lo que vamos a hacer acá, que es la fundación de la Roma, pero también hablando quizá de la fundación del fútbol en Italia. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, tenía levantado un poco de información que para quien quiera profundizarla, esto no es, no es una pauta, pero la información es obtenida de un libro que se llama Il romanzo de la grande Roma, que es escrito por Claudio Colaiacomo. Y claro, para entender que nuestra Roma se funda en 1927, hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta. El primero, que yo considero muy importante, es el primer partido de fútbol que se da en la ciudad de Roma. ¿En qué año te imaginas tú, Santi, que fue ese primer partido? Tira una fecha, a mí me sorprendió un poco. Bueno, considerando que
Que el Genoa es de finales de los 80 y por lo de los 800, de 1900-800 y pues, perdón, 1900-800, quería decir 1800 y pico. Entiendo que el fútbol ha llegado a la península itálica y por lo tanto rondará por ahí, ¿no? 1890 y muchos, quiero pensar. Correctísimo. Miren, justo es del año 1895. Imaginémonos que apenas 32 años antes de que la Roma sea fundada, en 1927. 32 años. Yo tengo 34, Santi, no sé cuántos años tienes tú. 35. Si lo quieres decir. Ya, Santi tiene 35, ya. O sea, digamos, una vida joven antes de que se funde la Roma, se jugaba apenas el primer partido de fútbol en la ciudad de Roma, ¿ya? ¿Dónde sucedió esto? Sucedió en el Velódromo Salario, que hoy por hoy ya no existe. El Velódromo Salario, para aquellos que conozcan Roma, estaba situado más o menos al nororiente del área de Villa Borghese, que es un área de parque, es el parque más grande, tengo entendido yo, en el área urbana de Roma. Es un parque donde hay un zoológico, un área verde, que existe desde los años 1600, ¿ya? Entonces, este velódromo recién hechito se hace en 1895, velódromo para bicicleta fundamentalmente. No tengo entendido si todavía había otros deportes, supongo yo que no, como el patinaje o aún, pero era un velódromo para el ciclismo, que era el deporte más popular en ese entonces, pero que fue demolido en 1904 para dar paso a soluciones habitacionales. Bueno, situémonos aquí. Entonces, Villa Borghese, para los que quieran saber, está un poquito situado al norte del área histórica de Roma, de donde está el Panteón, donde está el Coliseo, el Foro Itálico. Correcto. Y la Fontana di Trevi, ¿no? Eso es. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasaba aquí, Santi? Este evento, Santi y amigos, se llena con 20,000 personas de todas las latitudes de Roma y el Lazio. Roma la ciudad, Lazio la provincia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener otro contexto más. Italia, a diferencia, por ejemplo, bueno, no sé España cuando se unifica, digamos, como, bueno, España como imperio y después como reino, después como república. España tenía una continuidad. En mi caso, por ejemplo, Ecuador y la mayoría de países de Latinoamérica, a inicios de los 1800 ya existíamos como digamos, con formaciones gubernamentales aquí bajo España, y que después se independizaron. Pero apenas en 1861, es decir, para la segunda mitad de ese siglo, Italia se unifica como un reino, ¿ya? Entonces, en esta parte de este proceso como de unificación, espero no estarme volviendo muy, muy aburrido, pero en este proceso de unificación de Italia, queda un pendiente en el centro de Italia, que eran los estados pontificios. Los estados pontificios era un territorio grande del centro de Italia, gobernado por el Papa, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que ¿qué es lo que pasa en este año de 1895? El segundo rey de Italia, Humberto, hijo del primero, que fue Víctor Manuel, era una novedad en la ciudad. Entonces, todos los eventos a los que asistía el rey, para los romanos y los habitantes de toda la región de Lazio, eran una novedad, porque era ver a un rey y una reina, que era algo que no habían visto nunca, porque antes estaban acostumbrados a que su rey sea el Papa, ¿ya? Entonces se juntan 20,000 personas y claro, ¿no? A traer este nuevo deporte. Y por aquí viene una anécdota más, quizá algunos de los que nos están escuchando sepan y también quisiera contarla, que una de las primeras cosas que pregunta Humberto es por qué el deporte se llama fútbol, que le expliquen por qué el deporte se llama fútbol. Y claro, uno normalmente diría, claro, balompié, que es la traducción como más castellana, balón y pie. Pero uno piensa por antonomasia que es el pie, la parte del cuerpo, y no ha sido sino el pie la medida. Entonces, ¿por qué se llama balompié? ¿Por qué se llama fútbol? Porque el balón con el que jugaban medía 30 centímetros y un poquito más, que es el equivalente a un pie. Entonces, imaginémonos de esa Italia, todo novedosa, todo una Roma abriéndose a lo moderno, una Roma que después de años de dominio papal, de un tema más eclesiástico, de una vida más contemplativa, se empieza a abrir a la modernidad y claro, llega este partido, un miércoles de tarde, finales de verano en septiembre, en medio de la pista atlética del velódromo, porque el velódromo es un óvalo, ¿no? Un óvalo, hemos visto velódromo casi, digamos, como una pista atlética,
y la mitad del velódromo no era otra cosa sino el espacio donde los ciclistas podían realizar estiramientos, acondicionamiento físico, acondicionar sus bicicletas, etcétera, ¿no? Entonces, imaginémonos que en medio de esta especie de tierra quizá inútil, llegan 22 tipos en pantalones cortos, están el rey, la reina, 20,000 personas, y llegan 2 equipos del norte de Italia, ¿ya? Es decir, ¿a qué voy con todo esto? El desarrollo del fútbol en el centro de Italia, en Roma, fue tardío respecto al norte, ¿ya? Que es algo que lo hemos visto, por ejemplo, desde los años de fundación de ciertos equipos hasta la consolidación de equipos más fuertes en el norte, y bueno, eso se explica por fenómenos políticos y sociales que tal vez podremos ver en algún punto, ¿no? Entonces, básicamente los equipos que se enfrentan son la Società Udinese di Scherma, ya les voy a explicar qué significa esto, y la Società Rodighina di Ginnastica, es decir, era un equipo de esgrima, porque el esquerma es la esgrima, y un equipo de ginástica, que era un equipo de gimnasia en general, ¿no? Entonces, aquí viene un hecho muy llamativo, y todos nosotros conocemos que hay un equipo en Roma, otro equipo en Roma, quiero decir, que se atribuye el hecho de ser la prima squadra de la capitale, ¿no es cierto? El primer equipo de la capital, fundado en 1900, colores blanco-celeste, de nombre Lazio, correcto. Pasa algo interesante y me aprovecho porque es algo situacional y contextual, como lo del apelativo de Burini que mencionabas tú, Santi. No sé si sabes cómo le dicen a los romanistas o hinchas de la Roma a la Lazio para descalificar un poco su fundación de 1900. ¿Cómo le llaman? Società Podistica Lazio. ¿Qué es la podística? La podística es el moderno running, ¿ya? Running. No sé si en castellano de España hay algún término. Aquí se dice atletismo simplemente y engloba muchas más cosas, pero Sí. específicamente es del running. La Lazio nace en 1900 como una società podística, que apenas en 1926, y ya lo veremos más adelante con información súper chévere que nos va a dar Santi sobre la carta de Villarejo, un poquito vamos ahí echando la información que va a recibir aquí. Recién ahí se vuelve società esportiva y se abre a más deportes, ¿ya? Entonces, digamos, de alguna manera, al un romanista decirle a un laziale que es parte de una società podística, es como decirle, sí, tú existes de 1900, pero eras un equipo de running, básicamente, no eras nada más que un equipo de running. Entonces, bueno, volviendo a este partido entre la Sociedad de Esgrima de Udinese y la Sociedad de Gimnasia de Rodighina, es interesante porque, claro, primero que nada son 2 equipos del norte. Son 2 equipos del norte, el uno de la región de Friuli, Venezia Giulia y el otro del Véneto. Y volvamos a imaginarnos, ¿no? Entonces, un deporte nuevo, el rey está viéndolo por primera vez, probablemente. Le empiezan a explicar cosas como que solo el portero usa las manos, que los postes se llaman meta y que cuando entra en la meta el balón, los ingleses gritan gol y que significa como meta cumplida. Entonces, este deporte, este espectáculo que lo vieron 20,000 romanos y 20,000 ciudadanos de Roma y 20,000 habitantes del Lazio, se empezó a volver como cháchara, o sea, tema de conversación habitual en lo que ahora sería el equivalente a las redes sociales, ¿no? Pero ahí era las plazas, los mercados, los bares, con la dificultad, digamos, inicial de que los aristócratas italianos lo veían muy brusco por tratarse de un deporte de contacto. Imaginémonos, si el fútbol hace 20 años era mucho más brusco que el fútbol de hoy, en sus inicios debe haber sido muchísimo más brusco. Y también que en las clases bajas se dificultaba porque era difícil conseguir zapatos y balones de buena calidad a bajo costo, ¿no? Entonces, para dar un poco ya paso a cómo se erige y cómo empiezan a estructurarse los equipos de fútbol, las sociedades en Roma, cómo nace la Roma, cómo nace la Lazio, cómo nacen otros equipos, cómo se van conformando, cómo se van absorbiendo. Hay que entender que la forma en la que se termina de regar el deporte en Roma es a través de los seminarios y los conventos.
¿Por qué? Roma seguía siendo un centro eclesiástico, un pueblo eclesiástico, a pesar de que el padre había pedido, de que el Santo Padre, de que el Papa había perdido poder político, había perdido poder político, pero seguía siendo el eje de la fe católica y seguían viniendo un montón de sacerdotes. Y como la reforma protestante era tan fuerte en el norte, venían sobre todo del otro lado del Canal de la Mancha, venían muchos sacerdotes a aprender la doctrina para ir a catequizar todo ese sector. Entonces venían muchos irlandeses, muchos escoceses, muchos ingleses que empiezan a jugar en los ratos de ocio pateando un balón en los conventos. Y claro, así digamos a la sombra del cupolone, ¿no? De la gran cúpula de la iglesia de San Pedro, que se la menciona en cada derbi porque, claro, es el derbi de la Città, pero también es el derbi del cupolone, que es la cúpula grande esta de San Pedro, hacia su sombra. El deporte, el fútbol, que ahora es el deporte probablemente el más importante del mundo, se fue tomando Roma. Y finalmente, para acabar esta introducción como de índole histórico, antes de pasar ya a la fundación de sociedades dedicadas al calcio, al fútbol, de equipos que se enfrentaban entre ellos, de los protocampeonatos y etcétera, quiero hacer una mención especial a un personaje muy, muy, muy importante y al mismo tiempo muy popular para que se haya regado el fútbol, digamos, en Roma, que es un carpintero. Un carpintero de nombre Alberto, y se me escapa el apellido por acá, qué pena, Alberto Canalini, Alberto Canalini, de profesión carpintero, que a él se le ocurre ir a una zona, a una explanada grande, donde estaba la plaza donde se concentraban los militares, en el barrio de la Victoria, en la plaza de armas. Y claro, a él se le ocurre pedir permiso para igualar el terreno, quitar la mala hierba, poner un poco de césped, y poner arcos que él mismo hizo, medir la cancha según lo que le contaban los ingleses, los escoceses, de las medidas, medirla pie por pie, foot by foot, iba midiendo la cancha, y esa se constituye en la primera cancha de fútbol oficial, con medidas, con arcos, permanente, de la historia de Roma, y ahí se juntaban hombres extranjeros en sotana y hombres de clase trabajadora pobres en pantalones cortos a jugar fútbol unos contra otros. Entonces, eso era un poquito el contexto que quería dar de el fútbol en Italia, de cómo llegó y de algo que pasó muy probablemente en los 5 primeros años desde que rodó una pelota en un campo en Roma. Es súper oportuno y nos marca un contexto porque además de forma descriptiva en todo el relato que vamos a hacer a continuación vamos a ir salpicando, sin ir más lejos, la zona geográfica que tú has mencionado. Si una persona viaja a Roma y quiere ver los monumentos principales, lo puede hacer desde el Coliseo, yendo en línea recta hasta que llegará a Piazza del Popolo. Piazza del Popolo habiendo dejado atrás la Fontana di Trevi, el Panteón, el Foro Romano, el Palacio de Vittorio Emanuele, etcétera. Una vez llega a Piazza Popolo, a la derecha le va a quedar Villa Borghese, que lo has mencionado tú. A la izquierda le quedará el Castel Sant'Angelo y le quedará también la Ciudad del Vaticano. Y un poco más arriba tendrá el barrio de Flaminio, el barrio de la Victoria, que también tiene cierta importancia porque jugaban allí sus partidos algunos de los equipos que acaban dando pie al nacimiento de la Roma. Y un poquito más arriba, todo esto siempre bordeando y cruzando el río Tíber, el Tevere, encontramos el Estadio Olímpico, la actual casa de la Roma. Y ya no solo geográficamente, también social y culturalmente. Mencionabas la importancia de una sociedad o la importancia que regía y que tenía en la sociedad de por aquel entonces en Roma, como prácticamente en la mayoría de los lugares, la religión, el cristianismo, los sacerdotes, los frailes, algo que también salen en esta historia. Vamos a hacer, sin embargo, un pequeño salto hacia adelante para hablar de las personas importantes en la creación de la Roma y luego haremos ese retroceso para mencionar el nacimiento y los primeros pasos de
de los equipos que acaban dando pie a la Roma, porque son muchas las escuadras que acaban formando parte de ese árbol genealógico de la Roma. Nos centraremos en las principales. Muchísimas. Pero, como digo, vamos a ver los protagonistas. Y el primero de ellos es uno que nació en la Emilia-Romagna, que es mundialmente conocido, por desgracia, porque no es otro que el dictador Benito Mussolini, que nació en el 83, en 1883, falleció, como ya es muy conocido, en Lombardía, en la pequeña localidad de Giulino, el 28 de abril de 1945. ¿Su papel importante en toda esta historia? Pues que con el ascenso del fascismo en el 1922, no es otro que Benito Mussolini quien quiere recuperar la gloria del Imperio Romano, y que inequívocamente se asociaba a la ciudad de Roma, pero que en ese momento, y tú lo mencionabas, Martín, socialmente el poder, el dinero, estaba en el norte de Italia. Ya después Correcto. de aquello del Imperio Romano estuvo el tema de las dos Sicilias. La Sicilia del norte tenía muchísimo más poder, y esto es algo que se sigue viendo a día de hoy cuando un equipo del sur viaja al norte y se le cantan y se le hacen cánticos con a ver si erupta el Vesubio, o se escuchan gritos de Terrone haciendo referencia a los jugadores nacidos en el sur del país de forma discriminatoria, ¿no? Por aquel entonces, Sí. dime. Mira, ahí, y que te interrumpa algo, hay una cosa que yo me enteré acá hace poco tiempo, que hay una frase como sobre todo entre gente muy antigua, gente que probablemente vivió el fascismo, que dicen que Italia termina en el Po. ¿Ah? El río Po es este río que corta, digamos, transversalmente, como que Italia terminaría en la Europa continental, y toda la península es otra cosa, es así el cuarto mundo, ¿no? Es terrible, hay una división terrible, ¿cierto? Sí, absolutamente. Bueno, lo que a día de hoy ya conocemos en término anglosajón como el sport washing se ha practicado absolutamente toda la vida. Y Mussolini se percató de esta historia. Mussolini realmente era un fan de la natación y del tenis. No le gustaba nada el fútbol, pero se percató de la importancia que tenía el deporte al ser un reclamo enorme para las masas. Por lo cual lo entendió como un elemento propagandístico de su régimen dictatorial, y pretendía que la ciudad de Roma se erigiera como un brazo igual de fuerte que existía en el norte del país. Para ello, el poder fascista trató de unificar a todos los equipos de la capital, pensando que de esta forma podría llegar a hacer frente a los dominadores del momento, que eran todos norteños: la Pro Vercelli, el Genoa, el Bologna, la Juventus o el Torino. Así llega, Martín, y si la quieres comentar tú, la Carta de Viareggio, un 2 de agosto de 1926. Es un elemento muy importante para entender cómo se desarrolla todo esto, y es un documento que a la postre acabaría regulando lo que vendría a ser el calcio italiano a nivel nacional. Claro, sí, mira, como bien se ha recabado para este podcast, el 2 de agosto de 1926 se publica la Carta di Viareggio, que es el documento que regularía el calcio italiano a nivel nacional. Si es que volvemos a los años de fundación, claro, la Roma se funda producto de la fusión de varios clubes, como ya lo vamos a detallar enseguida, en 1927, y lo que yo les decía, la Lazio saca se amplía, digamos, y se convierte en una società sportiva, en una sociedad deportiva, dejando de ser una sociedad podística, una sociedad de running, en el año de 1926. Entonces, el contexto es que hasta ese momento los árbitros eran exjugadores o exdirigentes de clubes, con lo que eso implica, ¿no? Que si al árbitro le toca dirigir a su exclub versus un club rival, bueno, cosas que deberían haber cambiado, que se quería que cambien, no sabemos si han cambiado aún, pero bueno, en general. Entonces, la Federación Italiana de Gioco Calcio, la Federación Italiana de Fútbol, digámoslo en buen español, era la que calificaba a los colegiados, y en un acto de protesta de los protagonistas por dichas calificaciones que les llevaban a no poder arbitrar en ciertas ocasiones, por lo que estamos diciendo, el Consejo Federal decidió traspasar esa competencia al CONI, al Comité Olímpico Nacional Italiano, que existe hasta nuestros días, ¿no? Las dos instituciones, como vemos, son instituciones muy, muy longevas que existen hasta nuestros días.
El CONI crea una comisión constituida por Paolo Graziani, Italo Foschi, acuérdense este nombre, es un nombre clave para nuestra historia, para la historia de la Roma, y Giovanni Mauro, para decidir cómo se debía organizar el fútbol italiano. Entonces, en esta carta, digamos, es la que promueve el profesionalismo en el fútbol y al mismo tiempo, para esto divide entre profesionales, no profesionales, y viene algo muy interesante aquí en el contexto del fascismo, que el fascismo es ultranacionalista, como sabemos, que se da el bloqueo a los jugadores extranjeros a partir de 1928. ¿Ah? Entonces es realmente interesante y nos deja mucho del contexto de aquella época. No vamos a tratar nosotros aquí de juzgar, sino más bien de abrir un poquito la mente y de tratar de entender que en ese entonces, o sea, que si bien a la vera de la historia se entiende que el fascismo tuvo muchísimos defectos, causó muchísimo daño, muchísima muerte, en ese entonces básicamente todo el mundo era fascista. O sea, ser fascista era, digamos, lo normal, ¿no? Entonces vamos a tratar de profundizar, de dar contexto y que entendamos también, como bien decía Santi, el rol de ciertos personajes, este personaje como Mussolini en la existencia de la Roma, en la conformación de Italia como una nación, y por acá también ya de Italo Foschi, que Santi les va a contar quién era este Italo Foschi y por qué es tan importante para la Roma y su fundación. En esencia, Italo Foschi, si nos damos cuenta, es una persona calculadora, una persona que lo tiene todo, como se diría en España, bien atado. Y es que era dirigente del Partido Nacional Fascista italiano, conformó comisión que mencionaba Martín y era el presidente de la Società Fascista Fortitudo Pro Roma, uno de los equipos que da pie a la Roma, que da con la creación de la Roma. Otro de esas personas importantes fue Ulisse Glori, dirigente del Partido Nacional Fascista como Italo Foschi y presidente del Alba Audace, otro de los equipos. Ambos impulsaron la fusión del Fortitudo Pro Roma, Alba Audace y Lazio. Este último no se unió, pero sí que lo hizo un pequeño club, el Football Club di Roma, también conocido como Roman, acabado en N, un club aristocrático que ya lucía los colores giallorossi de la ciudad. La motivación que esgrimió fue la necesidad de dotar de profesionalismo, como antes hemos mencionado, con la plena voluntad del CONI, tras la comisión de la cual formaba parte Foschi y promulgada realmente por el fascismo, del profesionalismo en el fútbol de la capital y así hacer frente a los equipos del norte. La Fortitudo y el Alba sumaron los elementos deportivos esencialmente, mientras que la vertiente más administrativa y sobre todo económica llegaban de la Roman. Una Roman que estaba presidida por Renato Sacerdoti, otro de los nombres importantes. Mira, Santi, yo ahí quiero contar un par de datos y anécdotas que encontré acerca de estos clubes, ¿no? Como bien decías, el fútbol, el primer, más allá de debates, porque hay ciertos debates de cuándo se crearon los primeros equipos de fútbol en Roma. Entonces, algunos dicen que uno de los primeros fue la Società Dinastica dei Canottieri del Tevere, que sería básicamente la sociedad gimnástica de las personas que hacen canotaje en el Tíber. No sé el nombre ¿tiene algún nombre los que hacen canotaje? No sé, canotistas, no tengo idea, pero bueno, ofrezco disculpas, que a día de hoy es el Tevere Remo, ¿ya? Y en 1872, pero que en realidad lo primero que hay, y por más que sea tan pequeño, el primer atisbo, digamos, casi místico, ficticio del fútbol, así, espiritual del fútbol en Roma, es justo el Fútbol Club Roma, que de hecho nace bajo la tutela del Roman Club. El Roman Club era un club más de índole social que de índole deportiva. Entonces, ya en 1901 como tal, ya se divide, en 1901 nace el Roman Club, y un par de años más tarde, ahí sí ya se hace el Roman Football Club, más conocido como
sí, como el Roman Club, y que es la escuadra que decíamos que eligió los colores imperiales, los colores fáciles de ser aceptados y todo eso, color rojo imperial y color amarillo imperial, ¿no? Y algo importante también, que ya sobre el escudo iba la loba. Eso es importante. Luego, hay otros, por ejemplo, justo tú mencionabas el Audace, que el Audace es interesante porque es otro equipo que tenía la loba sobre el pecho. Entonces ahí ya va como una cierta relación. Y sobre todo los dos equipos que mencionabas al final, el Alba y el Fortitudo, porque el Alba y el Fortitudo eran los que tú decías bien, los más grandes, los más representativos, los más populares, y le dotan a Roma de algo que para mí es mucho el alma del equipo hasta hoy, y es que es un equipo a cierto punto diverso, democrático, o sea, como que aglutina a varios sectores y a varios caracteres. Entonces, el Alba es un equipo popular, un equipo literalmente fundado en una taberna en el centro de Roma, así por grupo de amigos, entre copa y copa de vino. Y en cambio, el Fortitudo es un equipo muy católico, que de hecho nace a la sombra del Castel Sant'Angelo, que lo nombrabas tú hace poco, cerca de Villa Borghese, dentro del Instituto Religioso de los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia. Así de católico, entonces, otra vez, nuevamente, ¿no? La gente de pantalones cortos, la clase popular, la clase obrera, por fin, cuando se conjuntan estos dos equipos, se ve mezclada con los seguramente extranjeros o igual italianos de Sotana. Fíjate, en la creación de nuestra Roma, lo que sucede es que el escudo lo adopta de la Fortitudo. Los colores y esa loba capitolina y junto las siglas de ASR las adopta del Roman, que es el que acaba poniendo todo ello y el dinero, además, ¿no? Mencionabas tú, y lo hacías correctamente, siempre se ha tendido a relacionar a la Roma con una parte políticamente más de izquierdas, creo que por una fase incipiente inicial de la Lazio muy relacionada con el fascismo, pero sobre todo porque los barrios populares de la Roma eran los que hacían más o le daban más apoyo al club. Creo que ahora mismo, actualmente, es muy osado decir que la Roma es un club de izquierdas, es un club muy variado desde una perspectiva política y social. Son otros tiempos, indudablemente, y sería osado, como digo, hacer una afirmación como tal. Hemos comentado de dónde nace la Roma, qué equipos la forman, la Fortitudo, Pro Roma, l'Alba, Audace. Se intentó que fuera la Lazio. En este sentido, un general fascista, Giorgio Vaccaro, que está al frente de la Lazio, es quien consigue que la Lazio no forme parte de esta unión, haciendo frente a sus compañeros de partido político en ese aspecto, y consigue que se termine con una Lazio y una Roma, aparte de otros tantos equipos en el lugar. Voy a hacer referencia a lo que tú decías, porque ahora vuelvo al salto hacia atrás, es decir, al 1908, cuando se crea la Società di Ginnastica Scherma Fortitudo, porque hay ciertas cosas que me parecen relevantes, o al menos interesantes. En 1908 se crea la entidad polideportiva, en la que destacan en un inicio el atletismo y el ciclismo. Posteriormente se añade el fútbol, ¿vale? Sobre el 1908 se añade el fútbol. ¿Cuándo nace esta sociedad? En 1904. Lo hace, como digo, por atletismo y por ciclismo, y lo hace con una donación del Papa Pío X, cediendo los terrenos de PH Adriana, que están junto, como tú bien mencionabas, a Castel Sant'Angelo. Todo está en esa misma zona, todo va relacionado con la religión en ese aspecto. Una relación, la del Fortitudo o la Fortitudo, con el fútbol, que nace 4 años después, como digo, en 1908, y lo hace de una forma muy muy curiosa, y es que con la intervención de Enrico Dupont. Enrico Dupont era miembro de la Lazio y se acercó al seminario de los frailes, a esta entidad, a este local religioso, y les sugirió
que a su vertiente de atletismo y de ciclismo le añadirían una sección futbolística, que era lo que estaba pegando fuerte, vamos a decir. Y así lo hicieron. Así lo hicieron y sustituyeron el nombre de Associazione di Sacro Cuore di Gesù in Borgo a Società di Ginnastica Scherma Fortitudo. Así nace en 1908 este equipo que a la postre, gracias a la intervención de un miembro de la Lazio por aquel entonces, acaba siendo uno de los embriones de nuestra querida Roma. Mira, Santi, y es muy interesante lo que dices, ¿no? Yo realmente este dato no lo conocía, pero son historias las de la Lazio y de la Roma que se entrecruzan y tienen por momentos situaciones donde parece que se van a unir o situaciones donde pudieron haber tenido un origen conjunto. Por ejemplo, yo tenía una anécdota donde contaban que básicamente la Lazio estuvo a esto de llamarse Roma. Porque cuando en 1900 van y se decide este grupo de generales, de militares fascistas a formar un club, ellos estaban validando los nombres y solamente no se llamó Roma porque había en ese entonces un equipo ya llamado Società Ginnastica di Roma, que no tiene nada que ver con ninguno de los equipos que estamos viendo aquí. El ADN tomó otros caminos lejanos al fútbol, muy probablemente, pero solamente por eso la Lazio no se llamó Società Podistica Roma, sino Società Podistica Lazio. Entonces es impresionante. Realmente hay que entender también el tema de la fusión que la quería Mussolini. Y como tú dices, al inicio la idea de la fusión era el Alba, Fortitudo y Lazio. Y al final Roma se acaba metiendo de alguna manera por la ventana porque era un equipo más pequeño y aparentemente tenía el capital. No Exacto. tenía yo el dato que diste al inicio de que ellos habían aportado con el capital, pero me lo sospechaba un poco porque era fundado por inmigrantes escoceses en un ejercicio social, digamos, junto con ciertos personajes de la nobleza o aristocracia romana, ¿no? Absolutamente, sí. Ahí las cosas van tomando más sentido. Entonces, no sé si es que nos quieres contar un poquito por qué fue que Vaccaro se rehusó o por qué al final no se unió la Lazio con la Roma y vamos viendo en este gran conglomerado que quería il Duce para la capital de Italia y la gloria resucitar la gloria del antiguo imperio. Fíjate que lo que decías tú de la Roman, uno de los nobles italianos que junto con los residentes británicos en Roma crea el club en 1901 es el marqués Enzo Casalani, ingeniero, pero también político italiano, que acabó siendo subsecretario del Ministerio de Finanzas del Reino de Italia. Era gente que tenía dinero y con el profesionalismo se requiere eso, una inversión de capital que permita al equipo subsistir. De ahí nace que muchas entidades se vieran obligadas a fusionarse. Es el caso de la Società Sportiva Alba Roma, fundada en 1907 en el barrio Flaminio, un barrio donde es muy conocido por la afición no solo de la Roma sino también de la Lazio. Los dos equipos han jugado en el estadio Flaminio varios partidos. La Lazio lo hizo durante 11 años y le tienen muy buen recuerdo, y se ha barajado como una de las posibilidades de la Lazio para crear un campo propio incluso, ¿no? En 1926 se fusiona con el Audace Roma, este equipo, justo un año antes de ser uno de los embriones de la Roma. El otro club, como bien decía, es el Club de Fútbol di Roma, con el marqués Enzo Casalani al frente, que en 1903 empieza a iniciarse en su actividad futbolística. En el 27 se disuelve con la creación de la Roma, y que ya absolutamente nada vuelve a aparecer, mientras los otros equipos siguen, tanto la Fortitudo como el Alba Roma, siguen teniendo una continuidad porque se refundan. Este club, sin embargo, cesa, y la única referencia que te podría llegar a encontrar es que en la temporada 2013-2014, segunda la Roma en Serie A con Rudy García al frente, se produce cierto homenaje a ese equipo. Si buscáis
el escudo del Fútbol Club de Roma, veréis algo similar a lo que es un balón de baloncesto rojo con unas líneas, con 2 líneas amarillas que van circundando toda la esfera, se van bordeando y el nombre, etcétera. Y es algo que se intentó reflejar tanto en el cuello como en las mangas de aquella camiseta de aquel año 2013, con que lo recordaran muchos, porque no llevábamos un sponsor técnico en la camiseta y sí que llevábamos a Roma Cares como sponsor, digamos, en el frontal de la misma, ¿no? Y esa es la camiseta. A mí, por lo que sea, me recuerda mucho a Leandro Castán, cosas de la vida, pero sí, tengo esa imagen de Leandro Castán con esa camiseta y es la curiosidad. Sí. Sin embargo, si queremos luego volvemos al Alba Roma y a la Fortitudo, porque, insisto, luego se digamos, renacen de nuevo. Pero volvemos a lo que es el inicio de esta Roma en 1927. Tú antes comentabas a Bácaro, si quieres comentar alguna situación sobre Giorgio Bácaro, cómo se hace fuerte aquí. Sí, es interesante el papel de Bácaro, porque al final Bácaro no quiso ceder su espacio de poder, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una recopilación de una conversación entre Italo Foschi, una conversación de bar entre Italo Foschi, que decíamos que era presidente del Fortitudo, y Ulisse, que era presidente del Alba Audace, donde básicamente Ulises le dice: Italo, y dime, ¿y la fusión con la Lazio? Y se supone que Italo le responde que no se puede razonar con ese equipo porque básicamente necesitan muchas condiciones. Y Ulises le pregunta qué condiciones y le dice: sí, tipo el nombre, por ejemplo, quisieran que el equipo se llame Lazio Fortitudo, y yo en verdad sueño con un equipo que sea capital del reino, sueño con la gloria milenaria de Roma hecha calcio, de Roma hecha fútbol, ¿no? Entonces, ese es un poquito, digamos, la historia romántica, ¿no? Como de un Ítalo tratando de acercarse a Bácaro, diciéndole que se unan, un montón de condiciones supuestamente puestas por la Lazio. La del nombre se supone que es verdadera, pero bueno, la romantización aquí de que Ítalo no iba a dar su brazo a torcer porque quería que se llame. Pero en realidad también hay que entender que la Lazio de esos años era ya un equipo sólido, una escuadra fuerte que tenía muchos atletas de alto nivel, tenía aparte, como era fundada por un grupo de generales del ejército fascista, tenía una muy buena relación con los poderes, y tenía incluso un campo de entrenamiento propio. Imagínate, o sea, eso en un equipo de esos años es ya mucho decir. O sea, ellos tenían la rondinela, que está como en las faldas de los montes Parioli. ¿Ya? Entonces ellos tenían esto, y realmente la idea de ellos era que más bien el nombre se mantenga, el dinero lo siga administrando, pedían dinero a los otros equipos para ser como socios capitalistas de la Lazio, y que los mejores atletas de estos equipos refuercen a un equipo que tenía mejores posibilidades, al menos en ese entonces, que los otros equipos, que cada equipo de los otros por su cuenta. Con la Roma creada, tenemos a un Italo Foschi que fue el primer presidente de la sociedad, la temporada 1927-1928, y de la siguiente, de la 28-29 a la 34-35, lo presidió Renato Sacerdoti. Antes lo mencionaba. Y era expresidente de la Roman, del Club di Fútbol o Fútbol Club di Roma. El problema estuvo en la condición hebrea de Sacerdoti. Digo el problema porque tuvo que cesar de sus funciones como presidente del club en 1935 debido a la persecución fascista sobre los judíos y el pueblo hebreo, como ya es mundialmente conocido, algo que obligó a Sacerdoti a escapar. Una vez fue arrestado, escapó y se refugió durante esta persecución fascista en Italia, y cuando finalizó el dominio de Mussolini, unos pocos años después, en 1949,
volvió al club. Pero estos fueron los dos primeros presidentes, Italo Foschi, papel capital en la creación de la Roma, y Renato Sacerdoti, que yo lo quería mencionar por la condición que tiene, porque también, entre otras cosas, a muchas veces a la afición de la Roma se le ha tildado de judía. Y quiero pensar que tiene cierta relación. Han habido pancartas, han habido tifos muy, muy, muy desagradables, han habido acciones muy desagradables de la afición del Lazio. Recordaréis todos esas fotos de Ana Frank con la camiseta de la Roma, estas son muy recientes, pancartas que decían algo así como vuestro nombre es judío y las cámaras de gas son vuestras casas. Algo de este estilo ha sido, pues bueno, las actividades preferidas entre semana, las manualidades que ha efectuado la afición o parte de la afición del Lazio durante varios años. Y Renato Sacerdoti, ya no es que tenga algo que ver. Para nosotros es un papel fundamental. Era el presidente de la Roman, uno de los 3 equipos que dan pie a la Roma, que dan a la creación de la Roma, el equipo que aporta el capital suficiente para hacerse profesional en ese instante el club, y luego un presidente del club durante 7 temporadas. Y por lo tanto, nuestro más sentido homenaje a Renato y a todos los que fueron perseguidos durante esa época, como también lo fue él. Pese a su origen fascista que ya hemos comentado, la Roma realmente en su incipiente creación fue muy representada por barriadas populares como la de Testaccio, un barrio de Testaccio donde la Roma jugó muchos años y donde recientemente afición de la Roma ha quedado de forma voluntaria a limpiar toda la zona de la que antiguamente formaba parte de dicho campo. Mientras tanto, la Lazio se identificó más en sus inicios con el barrio de Parioli, un hogar de la alta burguesía romana. Pero creo que queda patente, que queda constancia en lo que ya hemos venido desarrollando hasta la fecha, que tanto la Roma como la Lazio tuvieron un origen fascista por la condición que albergaban sus creadores, tuvieron un contexto fascista porque así nació la Roma, por la creación de la Carta de Viareggio y lo que ésta llegó a obligar a los clubes que no podían soportar la carga económica necesaria para mantener los clubes, y que poco a poco se ha ido haciendo tanto de izquierdas como derecha, haciéndonos un club efervescente como la ciudad, un club genial, un club auténtico, un club que alberga muchísimas realidades, que qué mejor esta que no tener enfrente a un club de extrema derecha. Por eso ya solo una opinión mía. Benito Mussolini, para acabar con estos con los personajes, se convirtió en socio del Lazio en 1929. Y esto es lo que acaba de redondear esa sensación de mucha gente de es que Benito Mussolini era del Lazio. Pues puede ser. Claro. Claro, no, y recordemos recientemente, bueno, no sé si en los encuentros de este año específicamente o en el encuentro que hubo este año, pero en un encuentro anterior que tuvieron, en un par de encuentros anteriores que tuvieron el Celtic, que contra la Lazio por torneos europeos, claro, les pusieron la bandera de, o sea, un tifo gigante con Mussolini dado la vuelta. Parece que un jugador de ellos, afrodescendiente, celebró casi rompiéndose el cuello, pero haciendo un salto similar al de Mussolini colgado. Es cierto, quiso celebrar el gol imitando la postura de Mussolini cuando fue colgado de aquella gasolinera en Milán, para evidenciar que el dictador había sido asesinado y por lo tanto se terminaba con el fascismo. Y sí, las brigadas verdes del Celtic en el partido que los enfrentó allí en Glasgow sacaron el tifo de Mussolini boca abajo. Sí. Claro, que decía follow your leader, básicamente, ¿no? Sigan a su líder. Ojalá tengan ese fin, básicamente, según los del Celtic, no según nosotros. Bueno, mira, me llama la atención lo que cuentas de que Mussolini se haya afiliado a la Lazio en 1929. Como dices tú, muy bien, eso podría refrendar el tema de que Mussolini era de la Lazio, que la Lazio era fascista. Y entendamos, toda Italia era fascista en ese entonces, o sea, no toda, no, pero seguramente en el punto más álgido 8 o 9 de cada 10 italianos se sentirían identificados con el fascismo. Y evidentemente una de las virtudes del ser humano es cambiar de posición, cambiar de pensamiento, ver lo que está mal y tratar de seguir adelante, ¿no? Pero
también, justo hablando de Sacerdoti, claro, son cosas que se suceden una tras otra muy rápido, ¿no? En 1927 se funda la Roma, el presidente es Italo Foschi, que Italo Foschi tenía un montón de responsabilidades, digamos, en el partido fascista, fue un miembro muy, muy destacado. Eh, Dicen que incluso participó en eventos de refriegas que tuvieron violencia física contra protestas y contra personas que estaban protestando. Pero claro, tales eran las responsabilidades de Italo Foschi con el gobierno italiano de ese entonces, con el gobierno fascista de ese entonces, que en 1928 deja el cargo y ahí es lo que asume Renato Sacerdoti. Entonces, 1927 se funda la Roma, 28 Italo Foschi deja de ser presidente, asume la presidencia un descendiente de judíos y en 1929 Mussolini se hace socio de la Lazio, ¿no? Es como da para pensar que esos tres eventos pueden estar bastante interrelacionados, ¿no? Fundas un club, hablando de Mussolini, ¿no? Fundas un club con tu mano derecha, Italo Foschi, Italo se va, en el club queda presidente un judío, tú eres fascista y evidentemente te puedes acabar asociando al equipo que representa más lo que tú eres que el equipo que es presidido por un judío, que eran vistos como, o sea, todos sabemos, como dijo bien Santi, lo que sucedió en el Holocausto, son cosas que esperemos no vuelvan a suceder, pero tendría como bastante sentido, ¿no? Entonces no sabemos si en verdad tal vez Mussolini era aficionado o más bien fue quizá incluso una contestación a como, mira lo que le hicieron al club, entonces yo me voy a la otra vereda. De hecho, Italo Foschi fue juzgado por su participación en el régimen fascista, pero fue absuelto. Y muere muy joven, muere en 1949, víctima de un infarto, y él había nacido en el 84, como bien dijiste tú, entonces era un individuo todavía y llegando probablemente a la mitad de su vida, no lo sé. Eso les quería contar un poquito de Italo Foschi, como para ir cerrando esto de acá. Me encantó lo que mencionaste de Campo Testaccio, un barrio obrero que está en el ADN de Roma y más específicamente de los romanistas, ¿no? Siempre haciendo esta diferencia. Romano es el ciudadano de Roma, sea hincha de la Lazio, sea hincha de la Roma, sea hincha de cualquier otra cosa o no sea hincha de nada. Y romanista es el ser humano hincha de la Roma, independientemente de si es romano, italiano, latino, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, Santi, yo y seguramente la mayoría de los que nos escuchan somos romanisti fuori Roma, o sea, romanistas fuera de Roma, ¿no? Un equipo, como dice Santi, con mucho carácter, va a aglutinar hinchas globalmente. Entonces, hablando de Campo Testaccio, les invito a fijarse en el siguiente partido de la Roma, si es que no lo han hecho ya, que hay muchas banderas referentes a Campo Testaccio, al menos un par grandes que se puede ver generalmente en la curva sud, y es justo esto, ¿no? Porque era el estadio que perteneció a la Roma por más de una década, ¿no? Desde el 29 hasta el 40, y realmente con un saldo futbolístico, que ya vamos a hablar más de eso con Santi, porque Santi nos va a desglosar qué era el fútbol y cuál era la relevancia de los equipos de fútbol de Roma a nivel campeonato regional y campeonato italiano como tal, pero la Roma le va sumamente bien en el Testaccio. La Roma juega 161 partidos, gana 103, empata 32 y pierde 26. Ya quisiera yo que en el Olímpico tengamos ese récord a partir de hoy, si bien evidentemente el Olímpico nos sienta muy bien, ¿no? Entonces, claro, es un estadio histórico. De hecho, por ejemplo, hay un film que se llama 5-0, creado a partir de una de las primeras y más importantes victorias del club. Un 5-0, una manita el 15 de marzo de 1931 a la Juventus. Y por eso también otra expresión muy común, sobre todo entre los romanos y los italianos, es que siempre buscan una Roma testacina, refiriéndose a esta Roma del Campo Testaccio, que era una Roma con mucho coraje, con mucho pundonor, con mucho fútbol, etcétera, ¿no? Entonces eso contarles un poquito del Campo Testaccio, la Roma testacina, que me parecía
importante. Finalmente, ya que estamos hablando también de los primeros presidentes de la Roma, quería comentarles un poquito, y lo conversaba con Santi antes de hacer el programa, sobre el primer capitán de la Roma como tal, ¿no? Que es el señor Attilio Ferraris. Muchos lo habrán oído, pero muchos estarán más familiarizados con el apellido Ferraris por el estadio Luigi Ferraris. Sin embargo, yo creo que para nosotros los romanistas debería ser Attilio el más importante, ¿no? La historia, ¿por qué me acordé de la historia de Attilio? Porque Attilio era el primer capitán de la Roma, un tipo muy pegado al club, ¿sí? Él jugaba inicialmente en el Fortitudo, y se supone, una vez más, estas historias románticas como que se dan a lo largo del romanismo, como Totti rechazando una oferta de emisarios del Milán cuando era niño. Se supone que Attilio Ferraris rechazó una importante oferta de la Juventus porque él quería jugar en un equipo de su ciudad natal. Y claro, pero ¿qué es lo que pasa? 7 años y muchísimos goles después, mientras vistió la camiseta y la banda de capitán de la Roma, Attilio Ferrari se acaba yendo a la Lazio, que pagó 150.000 liras de ese entonces para hacerse con los servicios del capitán. Entonces, de hecho, debe ser como de las primeras, de los primeros desencuentros grandes entre estos dos equipos, a tal punto que le bautizaban como el Judas de Roma, por parte de, digamos, los miembros de la Roma lo bautizaron así. Y claro, ¿por qué se va? Porque básicamente tenía muchos desencuentros que no son mayormente detallados con Renato Sacerdoti. Puede ser, volviendo a la coyuntura de la época, quizá desencuentros de índole político, de índole idiosincrático, índole racial, o simplemente desencuentros futbolísticos, ¿no? Como anécdota, no era el primer jugador en vestir los colores de los dos equipos rivales de la capital. No era el primero, sino que también ya lo había hecho Luigi Siroli, del cual hablaremos en algún punto desarrollando, ¿no? Un poco más de la historia de la Roma. Cosa interesante para cerrar capítulo Attilio Ferraris. La directiva de la Roma incluyó una cláusula que le obligaba a la Lazio a pagar un dineral si se les ocurría alinear a Ferraris en el derby. No contaban con que el presidente de la Lazio, Eugenio Walid, iba a extender un cheque haciendo pago de 25.000 liras pocos días antes del partido, en 1934. Imagínense, o sea, no sé exactamente a cuánto equivaldrían 150.000 liras, que fue el pase de Attilio de la Roma a la Lazio en ese entonces, pero la sexta parte de ese valor lo pagó la Lazio como cláusula. O sea, dijeron, 150.000 por el jugador, preste. No quieres que lo alinee el derby, ¿cuánto me cobras? 25.000, tengo otra vez, ¿no? Lo que también nos da muchas pistas de lo fuerte que seguía siendo la Lazio en ese entonces. La Lazio, debido a su estructura societaria basada en generales y coroneles de alto rango en un país que esencialmente era militar. Finalmente, 2 campañas en Lazio y otras 2 campañas en Bari. Attilio regresa en 1938 a la Roma y vuelve a ser idolatrado por la hinchada romanista, que es de amores y odios muy fugaces. somos así. Yo creo que es algo que nos pertenece como hinchas. Y claro, entonces hablar de Attilio Ferraris es hablar de jugadores del talante de Schiavio, del propio Giuseppe Meazza, campeones del mundo, todos ellos, incluido Attilio en el 1934. Y bueno, dicen que era un líder a toda regla y que básicamente siempre se contó que no le gustaba mucho entrenar, que frecuentemente pasaba con un cigarro en la boca, una especie de Raja, digamos, Raja Nainggolan sería el contemporáneo, él sería un Raja moderno, pero que claro, que de día jugaba sobre el césped, de noche sobre un tapete de billar con copas, y tristemente fallece a los 43 años, también muy joven, 43 años de edad, en un campo de juego, en un amistoso entre viejas leyendas del fútbol italiano. Un hombre de gran nobleza, de gran corazón, dispuesto a darlo todo por sus compañeros, por el equipo, pero gustoso de la buena vida y poco amigo de la disciplina atlética. Entonces, así
Eso es más o menos la historia del primer capitán de la Roma, cuyo epitafio reza Attilio Ferraris, campeón del mundo. Entonces, una historia digna de ser conocida, la de Attilio, y como digo, una de las primeras pistas del fuerte desencuentro deportivo que existe entre la Roma y la Lazio, ¿no? Es genial el resumen que nos has hecho de Attilio Ferraris. Creo que de esta forma vamos enlazando pequeños capítulos de este programa. Hemos puesto en un inicio un contexto histórico y social que precede a la creación de la Roma, que es lo que estaba sucediendo en aquel momento, las figuras clave, igual que los clubes clave de los que se acaba originando el club giallorosso. Y si te parece, quiero que me vuelvas a nombrar a Ferraris dentro de unos segundos, dentro de unos minutos, cuando te pida que me digas Ferraris y todos los compañeros que rodearon en aquella primera plantilla que defendió los colores de la Roma en 1927. Antes, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Marcar la situación futbolística de ese momento. Si el fascismo dominó en Italia desde el 30 de octubre de 1922 al 25 de abril de 1945, ¿qué pasó en aquel momento? El primer tramo, el más importante, es saber hasta la creación de la Roma. En 1922-23 se llevó a cabo la 23ª edición del campeonato italiano, que lo ganó el Genoa, por aquel entonces el 8º título del club de Liguria. Se disputaban campeonatos regionales. Los dos primeros clasificados de esos campeonatos regionales eran los que lograban pasar a una fase final por el título y competían entre ellos. Esa temporada, la Lazio y la Alba Roma fueron los dos equipos clasificados para esa fase final, y la Lazio ganó el grupo regional, como digo, y perdió la final contra el Genoa. Ya llegó a la final la Lazio. La temporada siguiente el Genoa vuelve a alzarse con el título, es su noveno triunfo, y la Lazio quedó segunda en el grupo regional por detrás del Alba Roma, quien antes, el año anterior, había quedado segunda. 1924-25, primer título del Bolonia. Esto no es un dato cualquiera. Lazio queda segunda en el grupo regional por detrás de, nuevamente, el Alba Roma. 1925-26 ganó la Juventus. Por aquel entonces ya era el segundo título de Igobi, de los bianconeri. En aquella temporada, la Lazio no logró clasificarse para la, eliminatoria playoff final por el título. Lo hizo el Alba Roma, nuevamente primera, y la Fortitudo como segunda. Y aquí es una situación excepcional, porque llega al profesionalismo. La Lazio queda tercera en el grupo regional, pero debido a la fusión de la Audace Roma, que queda la cuarta, con el Alba Roma, que queda la primera, del cual nace la Alba Audace, y del Pro Roma con el Fortitudo segundo clasificado y Pro Roma sexto y último con 0 puntos, ¿qué sucede? Que el que desciende en el torneo fue la Lazio en el 1925-26. 1926-27, la siguiente temporada, quien gana el título fue el Torino. La Lazio modificó entonces, como antes nos mencionaba Martín, su nomenclatura y pasó de Società Podistica Lazio a Società Sportiva Lazio, como la conocemos a día de hoy. Quedó la cuarta clasificada en la segunda división y por lo tanto ascendió a esas divisiones. Y así llegamos al 7 de junio de 1927, donde en Via Forlì número 1 los clubes Alba Roma, Roman y Fortitudo Pro Roma llegaron al acuerdo de fusión creando la AS Roma. Se pueden encontrar imágenes, es cierto que hay un par de imágenes y puede tener mucha confusión. Hay una que realmente es la buena de verdad, en la cual se ven todos los escudos de los equipos junto con los años de creación de cada uno de ellos y cómo van fusionándose hasta dar con las Roma en 1927, la Asociazione Sportiva Roma. 1927, aquí ya tenemos a una Roma hecha y derecha. El Torino vuelve a lograr el título, oficialmente es el primero porque el año anterior se le había revocado, y lo que sucede en ese momento es que la Divisione Nazionale se componía en dos grupos de 11 equipos cada uno de ellos. Los primeros 4 de cada uno de esos grupos se clasificaban para una liguilla por el título. Los 3 últimos de cada grupo descendían. La Roma quedó la octava en el grupo B y se salvó del descenso solo por un punto.
Eso sí, ganó la Copa CONI, segunda y última edición de dicha copa, que la disputaban los equipos que no se clasificaban a la liguilla por el título. La Lazio, sin embargo, disputaba el grupo A, y lo que le sucedió es que quedó la 10ª y descendió, pero de forma administrativa fue repescada debido a la ampliación de los equipos para la siguiente temporada. Y me detengo aquí por dos cuestiones. La primera, porque la siguiente temporada fue la primera edición de la Serie A, la 28-29, la edición de la Serie A. Por eso fue repescada la Lazio. Si no, hubiera descendido y hubiera jugado Serie B. Y la segunda es porque entonces ahora quiero, Martín, que me digas cuáles fueron esos jugadores que representaron a la Roma en esa temporada 1927-28. Mira, buenísimo. Vamos, 1-1, digamos, los atletas de los vestuarios fueron llegando, ¿no? Se supone, nos cuenta la historia. El primero los chicos de la Fortitudo Pro Roma, que es el que más jugadores aportaba. Entre ellos está el portero Rapetti, Bianchi, Bramante, Canestrelli, Capa, De Micheli, Ferraris, aquí nuestro queridísimo Ferraris, que por si acaso lo nombran Ferraris IV, esto quiere decir que había un linaje de Ferraris, ¿no? Preti, Scocco, Scardola, Vittori y Samporlin. Luego llegaron los del Alba Audace, que eran Bianchi, Celestini, Corbions, ojo con los nombres extranjeros, Chini, Degni, Fasanelli, Mattei, Rovira y Ciroli. Y los del Fútbol Club di Roma, que como ya dijimos era bastante más pequeño y realmente era el socio capitalista el que aportaba el billete, que eran Carpi, Fosso, Isnardi y Madaluno. Es decir, 4 comparados al resto de equipos, a los otros 2 equipos que aportaron muchísimo. Cosa interesante de esta temporada es que hay el primer contrato internacional. Un tal Mario Busic, que era un punta de la Triestina de ese entonces. Entonces, el entrenador provisional es Joseph Ging, que fue sustituido pronto por Sir William Garbutt, que fue el primer entrenador oficial de siempre. Garbutt provenía del Genoa y, claro, se enlistó en la Roma por la ambiciosa, digamos, el ambicioso desafío que representaba guiar a esta neonata Roma que tenía unos grandes objetivos. Entonces, este fue todo este equipo, que era el que iba a representar a la Roma en el campeonato que ya mencionaba Santi, debutó, es el primer partido de la Roma como tal, es contra un equipo húngaro llamado Újpest, no sé si lo estoy pronunciando bien, y recordemos que los húngaros en ese entonces, Hungría era uno de los equipos en la siguiente década, de los equipos más fuertes del mundo, y la Roma ganó 2-1. 2-1, el primer gol fue del centrocampista Enrico Capa, curiosamente, que era uno de los 4 jugadores, digamos, que no eran de origen romano, junto a Rapetti, que era de Piemonte, al argentino Chini, y a Busic, ¿no? Que Busic nació, como dijimos, en Yugoslavia y pertenecía a otra de estos equipos pequeños. O sea, lo de Busic es interesante porque Busic inicia su carrera, si bien llega a la Roma directo del Triestina, Busic inicia su carrera en la Juventus Roma, que no tiene nada que ver con la Juventus del Norte, salvo por el nombre y los colores, pero que era uno de los equipos que en esta gráfica que dice Santi y que yo sugeriría la coloquemos quizá en las cuentas o en las redes de Planeta Roma Podcast, era uno de estos equipos que conforman el árbol genealógico, digamos, de la Roma. Absolutamente. Voy a hacer un repaso súper rápido y breve, no mencionando absolutamente cada una de las temporadas, porque si no haríamos de esto algo muy aburrido, pero a partir de ahí nace la Serie A, como mencionaba, y la primera temporada de Serie A, esa 1928-29 que gana el Bologna su segundo título, se lleva a cabo con 2 grupos de 16 equipos. Los campeones de cada uno se jugaron el título a una final de ida y vuelta. Pero los primeros 8 de cada uno de esos grupos formaron
a la temporada siguiente la Serie A, ya con 16 equipos. La Roma quedó tercera del grupo A, la Lazio por los pelos en el grupo B quedó la octava. Pasó de nuevo rozando el palo. A partir de ahí entramos en una seguida de campeonatos ganados por la Ambrosiana, como sería la edición 29-30, es decir, el Inter de Milán, que por aquel entonces se denominaba así por el patrón principal de la ciudad y por aquello que quiso hacer todo fascista de nacionalizar incluso los nombres que sonaban a extranjeros. Imagínate ya si suenan a internacional, pues ya ni te cuento. Pero la Roma, durante todos aquellos años, acabó terminando en la prácticamente totalidad de los años por delante de la Lazio. La Roma empezó a moverse entre los 5 primeros y la Lazio estaba siempre en torno a la 10ª posición, salvo contadas excepciones, como digo. A la 5ª temporada, antes lo mencionaba, la parte de los húngaros eran aquellos que jugaban la Copa Mitropa, que junto a la Copa Latina, ambas copas las disputaban los equipos italianos, pero no la disputaban todos los equipos europeos. La Mitropa se disputaba en Europa Central y la Latina la disputaban los mediterráneos, vamos a decir, ¿no? Esas son las precursoras de la Copa Europa y la Champions League que nosotros ahora mismo conocemos, aquella Copa de Europa Central. Pues en su cuarta temporada la Roma finalizó el campeonato segunda, por detrás de la Juventus, algo que le dio pie a disputar la Copa de Europa Central en su 5ª temporada, en su 5º año de vida, llegando a la semifinal de dicha competición europea, que me parece algo hiper relevante. A partir de aquí, como digo, la Roma continuó quedando bastante por delante de la Lazio todas las temporadas. En 1935-36 la Roma, después de haber quedado cuarta la temporada anterior, vuelve a jugar competición europea llegando a los octavos de final. La siguiente temporada llega a cuartos de final de la Copa de Europa. En la siguiente llega a 16avos de Copa y octavos de Copa. Octavos de Copa. La Lazio sigue estando por detrás. Tan solo en la 36-37 queda segunda y la Roma 10ª. En cuestión, el resumen es que la Roma en 1941-42 gana su Scudetto, su primer Scudetto. La Lazio queda quinta aquella temporada. Y después de todos estos años de fascismo en los que Mussolini y todos sus dirigentes querían hacer fuerte a un equipo romano para plantarle cara a los equipos del norte, el resumen es: la Roma gana el Scudetto del 41-42, la Lazio tiene 0 títulos y solo 3 temporadas, la 36-37, 39-40 y 42-43, consigue una mejor clasificación que la Roma. De las 21 ediciones de máximo campeonato del calcio, 20 fueron conquistadas por equipos del norte, solo una por un equipo del sur, la Roma, en el 41-42. De esas 20 ediciones, 6 las gana la Juventus, prácticamente en fila. 6 las gana el Bolonia, 3 las gana el Inter, 2 el Genoa y 2 más 1, vamos a decir, por ese título no oficial, el Torino. Es importante destacar, como he dicho antes, el Bolonia. ¿Por qué? Porque se asocia a Mussolini con la Lazio, pero Mussolini era de la Emilia-Romagna, de la zona de Bolonia. Y en el Renato Dallara, desde su construcción y mientras duró el fascismo, hubo un busto, mejor dicho que un busto, una estatua de Mussolini subido a lomos de un caballo presidiendo el estadio. Y de así quizás podamos entender que todas las voces que durante el fascismo, y esto es algo que Martín, quizás, y si nuestros oyentes nos lo piden, nos lo dejan en comentarios, podamos tratar, el campeonato logrado por la Roma no necesariamente tuvo algo que ver con el fascismo, porque los datos están ahí, por mucho que incluso el señor Helenio Herrera, que es una figura hiper reconocida en el mundo del fútbol y con mucha ascendencia en el calcio, llegara a decir posteriormente a ese título de la Roma: es imposible ganar aquí, la Roma solo ha ganado un Scudetto y ese título se lo debe agradecer a Mussolini. Sí, sería genial hacer un capítulo, como digo, si es que les está gustando este tipo de contenido, que nos lo dejen en comentarios, que lo veamos. Podría ser, como tú dices, la Roma durante el fascismo.
y lo vamos viendo, ¿no? Que un tipo como Helenio Herrera, un gran director técnico, tan grande que recuerdo que hace poco en alguna rueda de prensa José Mourinho le compararon algo con Conte y dijo que a él no se le debe comparar con Conte, que a él se le debe comparar con Helenio Herrera. Entonces, para que un tipo del ego que tiene Mou hable como un igual de Helenio Herrera, ya sabemos que Helenio Herrera es un técnico ganadorcísimo a nivel Italia, también a nivel Europa, con un currículum impresionante, y que alguien como él diga eso seguramente generó muchas reacciones e hizo que haya este relato, ¿no? Pero veamos si es que al final se nos dé el programa y veremos si el dato mata al relato o cómo queda la cosa. Sí, sí. Para finalizar ya el programa, hubo 2 campeonatos romanos que se disputaron debido a la suspensión de la Serie A por la guerra, por el final de la guerra, en 1943-44 y 1944-45. Esos 2 campeonatos se repartieron. ¿Por qué quiero decir que se les repartieron? Porque la Lazio ganó el primero de ellos con 32 puntos, tan solo uno más que la Roma con 31, después de 18 partidos jugados. El siguiente año, la Roma ganó el campeonato con 22 puntos, 4 más que la Lazio con 18. Ese año se jugaron 4 partidos menos. En lugar de ser 10 competidores, 10 participantes, fueron 8. Por eso se disputaron 14 en lugar de 18 jornadas. Y es muy curioso porque de aquellos campeonatos, los equipos que lo jugaron prácticamente no sobrevive ninguno. Antes mencionaba Martín a la Juventus Roma, era uno de ellos, igual que el Mater, igual que el Alba Roma, igual que el Trastevere, igual que la Alba Aerotecnica, perdón por la pronunciación que me trabe, la Italia Libera, la Ala Italiana, eran otro de los equipos. Para que os hagáis a la idea, el Mater, que era algo así como una asociación del sector del motor en Roma, que se generó o se creó, fundó en 1933, dejó de existir en el 45, después de ese segundo campeonato de guerra. La ala italiana, del 36 al 45, exactamente igual, pero este tiene su historia. La Italia Libera, del 44 al 46, y también la tiene, y ahora lo entenderéis por qué digo esto. Luego pasó la Juventus Roma, de 1905 a 1919, y luego se volvió a fundar del 24 hasta disolverse en el 46. La Albarotecnica se fundó en el 1907, finalizó en el 27. ¿Por qué? Porque se fusionó con el Alba Audace. Lo mismo que le sucedió posteriormente, porque el Alba Audace, uno de los embriones de la Roma, en 1930 se refundó y a partir de aquí empezó a absorber equipos como el Ala Italiana en el 45, el Italia Libera en el 46 y en el 46 también lo hizo con el Trastevere Calcio, el único equipo que hoy en día, aún hoy, junto con la Roma y la Lazio, de aquel campeonato de guerra, sigue compitiendo. Porque el Trastevere Calcio, fundado en 1909 y fusionado con el Alba Audace en 1946, se refundó nuevamente por su cuenta en el 68. Tuvo una quiebra en el 2002 y volvió a refundarse en 2012. Actualmente lo está llevando un poco mal porque está en zona de descenso, pero está compitiendo en el grupo G de la Serie D. Es el único equipo, insisto, junto con la Lazio y con la Roma, que disputó esos campeonatos del 43 y 44 y que realmente sigue existiendo, pese a esos socavones que ha ido superando a lo largo de su historia. Muy interesante, muy interesante realmente lo que dices tú, ¿no? O sea, al final del día quedaron los que tenían que quedar a través de fusiones, de absorciones, porque ya de por sí es muy difícil, digamos, que haya más de un equipo que pretenda, en una ciudad grande, que haya más de un equipo que pretenda codearse con la élite, ¿no? Vemos al equipo, la que mencionabas, al Tevere, en la Serie D, en el grupo G, que es una categoría prácticamente que enlaza el profesionalismo con el amateurismo, ¿sí? Si no estoy mal. Entonces es interesante de ver estos contrastes y que algo pasa, a mí algo que pasa en Roma que me gusta y que se me hace muy bonito es que hay 2 rivales
que tienen aspiraciones similares y poderes similares en una ciudad grande. Es algo que, por ejemplo, no se da en París, donde evidentemente los petroleros metieron su dinerito ahí porque era una apuesta segura, un equipo grande en una ciudad capital. Es algo que no pasa, por ejemplo, es algo que no se palpa tanto en Londres, porque sí hay una gran brecha, por ejemplo, entre las aspiraciones de un Chelsea, las de un Arsenal, las de un Tottenham y no se diga las de un West Ham. Algo que no pasa, o bueno, que al menos tal vez solo en los últimos años ha pasado en Madrid, donde el Atlético le pudo plantar un poco la cara al Madrid, pero el Madrid después acabó teniendo un triplete europeo, marcó distancias otra vez. Tampoco pasa en Barcelona ni en Turín, que son para mí dos de los derbis más desiguales que debe haber en la historia. Quizá la única ciudad en la que es medio relativa esto como ir de poder a poder es Milán, se me ocurre a mí, Milán. Pero con la gran diferencia de que Roma es una ciudad donde no todos los años se pueden celebrar títulos para uno y para el otro. En Milán es más fácil celebrar al menos un título. Y para mí esto es lo que hace que el derbi cobre un carácter especial. A veces se acusa al romanista y al laziale de ser muy provincial en ese sentido, pero es para mí como esta igualdad de competencia y el tema de que por tema de recursos o de cómo están conformados los equipos no puedes celebrar copas todos los años, que hace que el derbi tenga todos estos ingredientes y toda esta relevancia que viene siendo acrecentada, como vemos, desde el origen, desde que Vaccaro no quiso ceder su brazo para cambiar el nombre, desde que Italo Foschi quería que el equipo se llamara Roma sí o sí, desde que Ferrari se cambió de equipo y después volvió a Roma y así, en fin. Entonces es una rivalidad muy, muy bonita que yo cada día la sufro, pero al mismo tiempo la disfruto más. Creo que hemos llegado al punto final de este bonito programa. Hemos hecho un trabajo de profundidad, como también lo merece la situación. En la introducción mencionaba la importancia de saber quiénes somos y de dónde venimos, dónde nos creamos y cómo nacimos. Y hoy hemos hecho, Martín y un servidor, esta introspectiva para conocer los albores de nuestra querida Roma, de nuestra querida Loba, de nuestra mágica Roma. Hasta aquí llega este episodio. Si os ha gustado, por favor, dejadlo en comentarios, compartir, darle al me gusta, que es la única forma que tenemos de seguir creciendo y hacer este tipo de contenido, que evidentemente tanto para Martín como para mí pues supone una inversión de tiempo, pero a la vez recogemos el fruto de haber tenido Martín y yo esta conversación. Así que por ello mismo, por las dos situaciones, por las dos cosas, por el disfrute que me has dado escuchándote todas las anécdotas y por el tiempo que le has dedicado también, Martín, te doy las gracias por acompañarme en el programa. No, Santi, las gracias enteras para ti, para toda la gente que nos escucha, para quienes hacen Planeta Roma, entre ellos siempre mi saludo para Alex, Mateo, David, Sam, tú que te encuentras aquí, que te saludo una vez más. Y bueno, agradecerles y espero que también la idea de este programa era que sea cargado de anécdotas, de historias, de información y tal vez que sea hasta un poquito desordenado y desprolijo como la misma fundación y conformación del equipo. Yo les mando un abrazo, espero que nos encontremos pronto para otro capítulo más que nos ayude a llegar y a comprender de mejor manera qué es la Roma y hacia dónde va. Grazie a tutti. Forza Roma. Ciao ciao.